Buenos días. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. Estamos viendo acerca de un profeta llamado Elías, el cual no tiene un libro específico en el Antiguo Testamento, pero podemos ver acerca de su ministerio y acerca de su trabajo en el libro de Reyes, particularmente en el primer libro de Reyes. En la semana que pasó, nosotros habíamos estado viendo acerca de que cómo él actuó con valentía al enfrentarse al rey Acab y declararle un mensaje que venía no a través de boca del mismo profeta, sino un mensaje de Dios anunciando juicio al pueblo de Israel que se había convertido a la idolatría, a una idolatría netamente a un dios falso, al Baal. Entonces, en ese sentido, él declaró que no iba a llover hasta que él dijera cuándo iba a volver a llover. Así que él fue y se ocultó en un arroyo, en un lugar que se llamaba Kerit, y ahí él esperó con valentía. Y mientras él estaba esperando o escondiéndose, él fue alimentado por cuervos y y tomaba el agua del arroyo. Ahora, el día de hoy, nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos también, de la misma manera como este profeta había servido a Dios, también podemos servir a Dios con confianza, especialmente, hermanos, cuando las circunstancias en las cuales Dios, en su gran sabiduría, nos pone, son circunstancias en las cuales no tiene sentido en nuestro entendimiento humano, no tiene sentido en nuestro raciocinio, no tiene sentido en general. Pero aún así, cuando las cosas no tienen sentido, podemos nosotros confiar absolutamente en lo que Dios nos dice que hagamos. Y esa es nuestra respuesta que nosotros tenemos a la fe. La respuesta que nosotros tenemos es a través de la acción, como lo vamos a ver en este estudio el día de hoy. Nosotros vemos acerca de cómo Dios nos ayuda cuando nosotros le servimos a Él con confianza. El pasaje que nosotros vamos a ver el día de hoy está en Primero de Reyes, en el capítulo 17, y está entre los versículos del 7 al 16. Hermanos, me acompañan en oración para empezar el día con este estudio con la ayuda del Espíritu Santo. Señor bendito, gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das estar aquí, Señor, en este setting, en este tipo de entorno, en la cual podemos compartir tu palabra, aún así de manera remota, pero aún así, Padre amado, podamos confiar en que tú provees, Señor, tú provees aún así los medios poco inusuales, Señor, pero aún así válidos para nosotros aprender de tu palabra. Esta mañana te pedimos, Señor, que engrandezcas nuestra confianza que tenemos a ti, Padre Santo, y no nos dejes guiar por nuestros propios entendimientos. Permítenos, Señor, esta mañana que a través de tu Espíritu podamos aprender cada vez más de ti, Señor, y alejar cualquier tipo de preocupación, cualquier tipo de duda, Señor, y enfocarnos en tu palabra, porque tu palabra, Señor, es santa y tu palabra es eficaz en todo tiempo. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos con el perdón conjunto de nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como le estábamos mencionando acerca de lo que vimos en el estudio anterior, como un paréntesis, perdón, si por algún momento no me escuchan por un espacio largo de 5 segundos, por favor me mandan un texto o me mandan un chat para todos, ¿verdad? Para que todos lo podamos ver y poder reconectarme. Gracias, hermanos. Sí, para evitar otro fiasco, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, podemos nosotros confiar en el favor de Dios. Estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos servir con confianza. Y aún así, hermanos, la tecnología nos puede fallar. La tecnología puede abandonarnos en el momento que más lo necesitamos. Y en el momento, y me acuerdo que era en el momento que iba a decir el tema principal, el punto principal del estudio pasado, es cuando ahí me di cuenta que no me escuchaba ninguno. Entonces dije, ¿cómo es esto, verdad? Pero aún así, hermanos, en frente a todo esto, el quien nunca falla, en quien
a pesar de todas las circunstancias que pueden haber en la vida, nuestro Señor es digno de confianza, porque Él nunca cambia, Él siempre se mantiene fiel a su palabra, hermanos, y sobre todo, fiel a su promesa. Y ese sentido es lo que nosotros vamos a ver en este aspecto. En el versículo 7 empieza algo muy interesante porque dice, pasado algunos días, y eso quiero que recuerden eso para hacer un contraste, ¿verdad? Porque solamente pasaron unos días que, ¿cómo se llama? Que este profeta se había escondido en el arroyo de Kerit. Y dice que se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, a veces podemos nosotros empezar a decir que siempre las instrucciones que en cualquier sentido, ¿verdad? Si usted compra un mueble en IKEA y de pronto usted empieza a leer las instrucciones y usted ve figuritas y todo lo demás y aparentemente no tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué hacemos cuando las instrucciones vienen de Dios? Ya Elías estaba tranquilito, ya había acampado, ya estaba haciendo camping en el arroyo de Kerit, y después de un tiempo el agua se seca. ¿Pero por qué, verdad? ¿Por qué se secó? ¿Cómo es esto? Si ya todo estaba bien, ya me estaba escondiendo, ya estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Pero podríamos especular, ¿verdad? Que quizás Elías ya estaba listo para la siguiente misión. Como dice, ¿verdad? Challenge complete, que ya terminó el reto, ahora al siguiente nivel, así como cuando usted está jugando un videojuego. Pero también nosotros podemos ver de que quizás también Dios le estaba diciendo al profeta Elías, hey, mira, ya te estás acostumbrando aquí en este arroyo, recibiendo comida gratis de los cuervos. No, aquí no vas a convertir el arroyo de Kerit en tu nueva zona de confort. Así es que ahora sí, Dios había preparado lo suficiente al profeta para la siguiente misión. En ese sentido, por eso dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová. Entonces las siguientes instrucciones del Señor era que tenía que moverse. Levántate, levántate. A veces, hermanos, también nosotros también tenemos que escuchar y hacer caso a lo que el Señor nos dice. Levántate y vete. Ese es primer comando que el Señor le da al profeta Isaías. Dios movió a Isaías a esa siguiente fase del entrenamiento para depender de las provisiones de Dios para sus necesidades de alimento y agua. En ese sentido, vino su palabra. Y el segundo mandato que es que dice, está también en el mismo versículo 9. Y dice que más mora allí. ¿Qué significa la palabra mora? No es la fruta, ¿verdad? Es permanece. En otras palabras, permanece allí. Si en el versículo 3, déjenme ver si lo puedo tener aquí, en lo que habíamos visto en los versículos anteriores, el versículo 3 de Primero de Reyes 17 dice, apártate de aquí, o sea, del lugar donde estaba el rey Acab, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está al frente al Jordán. Aquí vemos cómo es que el primer mensaje es que escóndete, o sea, en ese sentido, escóndete, pero aquí en el versículo 7, nosotros podemos, perdón, el versículo 9 dice que no te escondas, sino ahora mora ahí, ahora ponte a vivir, ponte a vivir ahí. Ese es un periodo de aprendizaje para el profeta, porque el cual sería crucial y duraría por mucho más tiempo que el primero fue solamente unos días, como dice el versículo 7. Ahora, este sentido, ¿verdad? Que dice que he aquí he dado orden allí, o sea, en ese lugar de Sarepta de Sidón, a una mujer viuda que te sustente. Wow. En primer lugar, hermanos, ¿verdad? Que nos dé de comer una mujer. Segundo lugar, una viuda, que realmente en los tiempos bíblicos, una viuda prácticamente era una mujer que no tenía recursos, no tenía alguien que la pudiera mantener. Pero no solamente eso, si por eso fuera poco, esta mujer no era israelita, era del enemigo, pertenecía
al enemigo, que era el país de Sidón, de donde venía esta reina Jezebel. ¿Se acuerdan del capítulo 16 que habíamos revisado la clase pasada? En ese sentido también es algo que realmente no tiene sentido como podríamos pensar, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros podemos confiar en la dirección de Dios, inclusive, especialmente cuando no tiene sentido. Es fácil, podríamos decir, es fácil cuando las direcciones de Dios tienen sentido en nuestras vidas, pero también tenemos que obedecerle, aún así cuando pareciera imposible, pareciera que no se puede lograr. Elías inmediatamente, cuando leemos el versículo 10 y los versículos 11, él dice que se armó de valor, ¿verdad? ¿Qué dice que hizo? Se levantó y se fue. Así como Dios, el Señor, le dice que se levantara y que fuera en el versículo 9, el profeta, sin murmurar, sin decir peros, el versículo 10 dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Y dice que su viaje fue por el desierto, no se quejó ni empezó a discutir, como a veces nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros niños o adolescentes, pero mamá, pero papá, pero no, sin nada de peros, hermanos, ¿verdad? Dios a menudo nos llama a seguir su dirección, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque el camino de la obediencia, hermanos, y el camino de la fe corren de manera paralela. Tenemos que mirar a Dios y no a nuestras circunstancias. En ese sentido, es por eso que también aquí tenemos algo que vamos a aprender, que el Señor le va a dar una lección a Elías y por ende a nosotros también. El versículo 12 es cuando la mujer le dice al profeta, ¿verdad? Cuando ya al final la encuentra a la viuda de Sarepta, esta mujer le dice a Elías, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Las palabras no deben aquí tomarse para indicar que ella adoraba a Jehová. Todo lo contrario, hermano, sino que solamente aparentemente reconoció a Elías como un extraño, como un judío, y por eso que él le dijo, ¿verdad? Ella le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Es una manera de jurar, es una manera de decir, te digo la verdad, no tengo nada, no tengo solamente tengo este pedacito de harina, este puñado de harina, y también solamente tengo un poco de aceite, porque aquí nomás quiero hacer mi última comida y dejarme morir junto conmigo. A veces otras personas como Elías, ¿verdad? Quizás otras personas o inclusive a veces nosotros podríamos darnos la vuelta, ¿verdad? Dije, bueno, ya cumplí tu palabra, Señor, ya me encontré con la viuda, pero mira, me dijiste que ella me iba a dar, me iba a sustentar, pero ella me dijo que no tiene nada, pues entonces me voy, no, voy a tener que depender ahora de mí mismo. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos podido reaccionar de esa manera que cuando la promesa de Dios dice que Él nos va a sustentar y vemos de dónde viene el sustento del enemigo, en primer lugar, y segundo, de una mujer de pocos recursos, podríamos pensar, no, yo soy, y a veces en nuestro propio orgullo podríamos decir, no, ¿cómo voy a esperar que esta señora me dé de comer? Y encima esta señora ni siquiera nos caemos bien, no, es una mala vecina o mal vecino. No, yo mejor prefiero pasármelas de hambre o tratar de buscarme por otros medios. Pero aquí podemos ver, hermanos, Elías confió en Dios lo suficiente como para seguir adelante con este plan, que podríamos decir un plan que no tiene sentido. Y en ese aspecto nosotros podemos también pensar que esta situación en la cual Elías se encontraba, podemos ver un verdadero desafío a su confianza en Dios, rodeado de un paganismo completo en ese país de Sidón, guiado por una pobre viuda sin suficiente comida para ella misma y mucho menos para un extranjero. Y esta señora estaba resignada prácticamente a morir de hambre. Nada de esas circunstancias, hermanos, fomenta algún tipo de confianza, al menos desde la perspectiva humana, podríamos decir, ¿verdad? En ese sentido, no me han perdido, ¿verdad? Todavía estamos en línea. Espero que sí.
A pesar, ¿verdad?, de que podemos decir en nuestra perspectiva humana que nada de esto tiene sentido, pero el fiel, cuando uno es fiel, así como Dios es fiel para siempre, en nuestra fidelidad también nosotros podemos ver una oportunidad para poner nuestra fe en acción y también para animar a otros en la misma fe. Esta mujer, como dice el versículo 13, esta mujer no tenía los ojos puestos en bueno, ella tenía los ojos puestos en las imposibilidades de su situación. Un poco de harina, un poco de aceite y unos palitos de leña. Elías cambió su enfoque a las posibilidades y la desafió. ¿Qué le dijo? No tengas temor. No tengas temor. Y esta palabra es muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia, siempre escuchamos esto o siempre leemos este mensaje de nuestro Señor, no tengas temor. Permitió aquí que Dios hablara a través de él, a través del profeta Elías, para consolar y animar a la viuda en ese preciso momento. La viuda se centró en lo que le faltaba, hermanos, hermanas, y ahí les pido también que oren por mí, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, nos concentramos en los que nos hace falta? Si yo tuviera esto, ¿verdad? Las cosas serían distintas. Si yo tuviera esto otro, las cosas serían distintas. A veces, hermanos, fallamos en ese sentido de nuestra fidelidad al Señor cuando solamente nos enfocamos en lo que nos hace falta. Así como esta mujer le contestó, ¿verdad? Que solamente tenía poquito de harina, poquito de aceite y unos palitos de leña. Y no, pues, ¿cómo piensas que yo te voy a dar de comer? Y el Señor Elías le estaba pidiendo una torta y una torta de jamón, ¿verdad? Así como decía el Chavo del Ocho. Bueno, ya usted desayunó, espero que sí. Elías, aquí podemos ver que la desafió a ver qué podía hacer Dios con lo que él puso en manos de ella. Así también nosotros podemos ver un pasaje similar en los evangelios, cuando Jesucristo se encontraba con una población y una muchedumbre, y dice que contaban con 5,000 personas, solamente contando hombres, no se contaban a las mujeres ni los niños, y la respuesta de los discípulos era solamente de lo que les faltaba. Solamente tenemos aquí 5 panes y 2 pescaditos. ¿Cómo podemos nosotros dar de comer a tanta gente hambrienta? Pero Jesús los desafió en esos pasajes, ¿verdad? Jesús los desafió a ofrecer esos escasos recursos a Dios y verlo hacer lo que Él solamente puede hacer. Y en ese sentido, al ordenar a la viuda que lo alimentara, antes de alimentar a su hijo y ella misma, Elías la invitó a esta mujer a creer en en las promesas de Dios. Esta fe convincente de Elías animó a la viuda de la puerta de Sarepta a unirse con él para confiar en Dios. De manera similar, cuando nosotros como creyentes ejemplificamos la fe en Dios, podemos animar a otros, hermanos, podemos animar a otros también para confiar en Dios. Y nótese, hermanos, que aquí el profeta no le prometió un barrilete de harina, ¿verdad? Un saco de cuántas libras, de 100 libras de harina. No le prometió un barril de aceite. No, 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 hermanos. Más bien le prometió que su pedacito de harina, su poquita de harina, no escasearía y que su poquito de aceite tampoco disminuiría. Elías demostró aquí obediencia fiel al mandato de Dios al ir a las puertas de esta ciudad de Sarepta. Algunos dicen que era un puerto. Ahora Elías instó a la mujer a practicar el mismo tipo de obediencia, actuando con la fe en la promesa de Dios. Aquí la viuda creyó en la promesa de Dios tal como lo había dicho Elías. Por eso el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo ella ahora, poniendo la confianza de lo que Elías le había dicho,
ella fue e hizo como lo dijo Elías. Fue e hizo la torta que él le pidió y también fue y me dijo que no iba a disminuir sus raciones o sus suplementos, ¿cómo se dice? Su suministro de aceite y de harina. Ella creyó en la promesa de Dios, incluso cuando estaba en el límite absoluto de sus recursos materiales. Al actuar con fe, en ese sentido, comió el profeta, comió ella y su casa. ¿Y qué dice? Muchos días. Esto lo podemos decir en comparación, ¿verdad? Si comparamos lo que habíamos empezado, como empezó el versículo 7, pasado algunos días 7, que todavía no se, si todavía no lo, aquí está. El versículo 7 dice, pasados algunos días, unos cuantos días, era cuando él había pasado, de que él estaba solo, escondiéndose en el arroyo de Kerib. Pero acá podemos ver en el versículo 15 que dice, comieron de esa poquita de harina y de ese poquito de aceite, comieron, dice, por muchos días. ¿Y cuántos fueron esos días? Bueno, yo les voy a dejar esa tarea, ¿verdad? Usted busque y si me da la respuesta, aunque si usted ya sabe cuál es la respuesta, me la puede decir también, ¿verdad? Fueron varios días, pero se pueden medir en años. Eso sí les puedo decir, pero si me dicen cuántos años fueron, vamos a ver si hay premio, ¿verdad? En ese sentido, bueno, regresemos aquí. Cuando dice muchos días, sin duda el autor estaba haciendo, como le decía, ¿verdad? Esta comparación importante, lo que decía el versículo 7, algunos días, y aquí podemos ver en muchos días. ¿Y por qué podríamos decir eso, hermanos? ¿Por qué podríamos pensar que hay una comparación entre muchos días y algunos días? Es porque yo diría, ¿verdad, hermanos? Que a veces, hermanos, podemos ver de que en algunos días, cuando se refiere a algunos días, es porque Días estaba solo. La idea, hermanos, es que cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, no es para quedarnos apartados, no es para nosotros mismos, es para compartir también con los demás, es para compartir esta confianza que ya nosotros tenemos en nuestro proveedor, que también la compartamos con otros en compañía de los demás. Como dice Mateo 5:14, que nosotros venimos a ser la luz del mundo. Y dice, ¿verdad? Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es por eso, ¿verdad? Que en vez de convertirnos en ermitaños, viviendo solos o escondiéndonos prácticamente, podemos ahora nosotros compartir de esta confianza que tenemos, de esta experiencia que vivimos día a día con nuestro Señor, y la podemos compartir y podemos mover a otras personas. Y eso también es un aspecto importante. Nosotros podemos mover a otras personas que también ellos depositen su confianza en Dios sobre la base de lo que Él ya hizo. Y esto podríamos decir que es una pregunta para nosotros, ¿verdad? Primero, ¿qué nos ayuda a confiar en la guía de Dios cuando no parece tener sentido? Esa es una pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué provisiones de Dios en el pasado nos ha animado a confiar en Él en el presente? Esto también puede ser una pregunta para nosotros. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Cómo Dios nos ha ayudado en el pasado y cómo sobre la base de lo que Él nos ha ayudado o lo que nos está ayudando en estos momentos o de lo que nos está proveyendo en estos momentos, cómo nosotros podemos también animar a otros a que también depositen su confianza en Dios sobre la base de lo que nosotros ya hemos experimentado. También nosotros podemos ver que el suministro, que podemos ver Dios reponiendo la pequeña cantidad de grano y aceite cada vez que usaban, esta confianza resultó en recibir la bendición de Dios. Y podemos decir, hermanos, que aquí podemos ver que Dios siempre obra cuando confiamos en su guía. Dios siempre obra cuando nosotros nos movemos.
Y eso déjeme explicar. Usted si tiene su GPS, ¿verdad? Su navegador, y usted las veces que usted lo usa, el navegador de su aplicación de GPS no le dice toda la dirección a que usted tiene que ir, a menos que usted ponga un mapa detallado, pero no le dice a la siguiente calle que va a ir, a menos que usted haya completado la calle en la cual usted actualmente está yendo. Así también, de esta misma manera, nuestro Señor no nos revela el siguiente plan en el plan maravilloso que tiene para nosotros hasta que nosotros no pongamos en acción, hasta que nosotros, como dice el versículo que habíamos visto, hasta que nosotros no nos levantemos y vayamos. Hasta que nosotros no nos levantemos y vayamos, el Señor no nos va a revelar lo que viene a continuación. Cuando usted va al supermercado, por ejemplo, hermanos, cuando ya sea no voy a mencionar, ¿verdad? El supermercado, pero ese que dice, ¿verdad? Un cachito de lo nuestro. Pero usted va, ¿verdad? ¿Y qué ven las puertas, verdad? Las puertas eléctricas que se abren, apenas ven que la presencia suya, ¿verdad? Las puertas permanecen cerradas. ¿Usted qué pasaría, hermanos, que usted quiere entrar y las puertas no se abren? Usted está confiando, hermanos, usted está confiando de que esa puerta, ese detector de movimiento, va a detectar que usted se está moviendo para que la puerta se abra, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, puede faltar la energía eléctrica, puesto que esa puerta se mueve con energía eléctrica. ¿Qué pasaría si hay un apagón o si no hay luz? Entonces, usted quiere entrar y usted confiadamente quiere entrar y al final la puerta no se abre. ¿Y qué pasa? Se choca, ¿verdad? Pero no es así nuestro Dios. Nuestro Dios no se mueve con energía eléctrica. Su confianza, nosotros podemos confiar en Él porque Él es omnipotente y Él siempre promete lo que Él dice que va a cumplir. Pero, hermanos, muchas veces la respuesta de nuestro Señor no se manifiesta hasta que nosotros nos hayamos movido. Y en ese sentido, hermanos, para terminar, podemos nosotros señalar a nuestro proveedor contando lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y tener un impacto aún mayor de formas que importan para su eternidad. Y Proverbios 3, del 5 al 6, ¿verdad? Como dice la Nueva Versión Internacional, estamos acostumbrados, ¿verdad? La Reina Valera que dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te guíes en tu propio entendimiento. Aquí podemos decir, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Hermanos, hermanas, aquí están las preguntas, ¿verdad? A menos que usted quiera emitir algún comentario o cualquier otra cosa que usted quisiera decir. Estamos en este tiempo. Roberto, la bendición de la harina duró 3 años, basada en el estudio bíblico. Oh, sí, hermana, gracias. Usted sí lo leyó, ¿verdad? Bueno, yo pienso que también los demás hermanos también lo leyeron. Sí, ¿verdad? Como dice en Lucas 4:25, que fue, dice, 3 años y medio. Eso fue lo que dice Lucas 4:25. Ahí déjeme buscar. Tres años y 6 meses, dice nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermana. Ahí le voy a llevar una estrellita virtual. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Algún tipo de comentario? Oh, perdón, disculpen, no sé qué pasó. Ya estamos aquí. Sí, hermano, yo la última pregunta que era de que aprendimos de Elías y la viuda. A mí me ha servido mucho también cuando a veces siento que se me acaba el dinero del mes y cuando menos pienso ya
me llega de una forma u otra, pero yo confiando en que Dios va a proveer y que hasta ahorita, gracias a Dios, no nos ha abandonado. Entonces, bien importante y es muy bonito tener esa confianza de que no nos debemos de preocupar por lo de mañana, porque Dios está en control. Y si, como dice en la Biblia, si alimenta a los pájaros que no tienen quien les dé de comer, que es más a nosotros que somos hijos de Él. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o algo más, hermanos? ¿Hermanas? Sí, Roberto, buenos días. Buenos días. Ahí más que nada está hablando de la fe, de la fe, de la confianza que debemos tener en Dios, que Él va a proveer y que nunca nos va a dejar. Y porque su palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y si tenemos esa confianza y esa convicción, sabemos que Dios nunca nos va a dejar y que siempre está con nosotros y que no nos va a desamparar. Pero tenemos que ponerla en práctica. Amén, hermana. Gracias. Hermanos, hermanas, pasamos a la sección de los pedidos de oración o de agradecimiento que usted tenga. Dale gracias por un año más de vida a la hermana Alma Hernández. Que Dios le siga concediendo más años de vida. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sería posible que la hermana Alma nos despida en oración entonces, por motivo de su cumpleaños? ¿Sí? ¿No? Ya se fue. Ok. Alguien que nos... Sí, ¿verdad? Bueno, está bien. Está exonerada por su cumpleaños. Entonces, ¿quién nos podría despedir con oración entonces? Yo oro. Por favor, hermana, gracias. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por este día, por estas bendiciones que nos das y gracias por darnos esa confianza de que siempre tú estás al lado de nosotros, que no nos hace falta nada, Señor, y que no se nos acabe esa fe que tú nos das y que nos has demostrado de muchas formas de que podemos confiar en ti y que tú eres maravilloso y omnipotente, Señor. Gracias por todos mis hermanos, por el hermano que siempre te ha dispuesto a darnos el estudio cada semana, Señor. Bendícelo y que podamos aprender más de él y de sus enseñanzas, Señor. Y también te pedimos por el servicio que vamos a ir a continuación y que obres tú en el pastor y que sea de mucha bendición, Señor. Ayúdanos a salir adelante y a seguir confiando en ti, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Ok, bye.